¿En qué consiste un enfoque comunicativo y sociocultural de la educación lingüística y literaria? Un enfoque comunicativo y sociocultural de la educación lingüística y literaria es, por una parte, una manera de entender los fenómenos del lenguaje y de la comunicación ajena a esa lingüística forense que entiende que el lenguaje es un cadáver que hay que diseccionar de manera absolutamente formal en el dispensario médico y que entiende, al contrario, que el lenguaje es un cuerpo en acción que hace cosas cuando se mueve, que hace cosas con las palabras. Y por otra parte, un enfoque comunicativo y sociocultural de la educación lingüística y literaria es una manera de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje lingüísticos y de orientarlos a la apropiación significativa de saberes y de destrezas que permitan a las personas una conducta comunicativa adecuada, coherente, eficaz y correcta en los diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana. Es, por tanto, un enfoque que presta una especial atención al desarrollo de la competencia oral de nuestros estudiantes, entendiendo que los alumnos ya hablan y saben hablar en sus contextos familiares y habituales de comunicación, pero que deben dominar registros, modos del decir, exigidos por situaciones más estándares o formales de la lengua. Es una manera de entender la comprensión lectora en una dimensión no solo de comprensión literal del significado del texto, sino también de comprensión inferencial y de lectura crítica de los efectos ocultos de sentido que esconden la mayoría de los textos. Es una manera de entender la escritura de manera que no solo incorpore la corrección ortográfica y, por tanto, el respeto a la normativa académica, sino también, por ejemplo, la coherencia y la cohesión del discurso o su adecuación al destinatario y al contexto de comunicación. Y, por qué no decirlo también, fomente la creatividad de intención literaria de nuestros estudiantes. Es una manera de entender también la enseñanza y el aprendizaje que remite al conocimiento de los códigos, de los canales, de los textos y de los hipertextos, así como de los efectos de la comunicación de masas, por tanto, de los mensajes televisivos, publicitarios o de los mensajes que aparecen en Internet. Por tanto, es una visión compleja, amplia, pero absolutamente pertinente y significativa de lo que es enseñar lenguajes en una sociedad mediada por múltiples mediaciones lingüísticas y comunicativas, donde la gramática por sí sola no explica el mundo en que vivimos. ¿Qué tipo de competencias comunicativas deben tener las personas en nuestra sociedad? Bueno, conviene aclarar que el concepto de competencia comunicativa es un concepto de naturaleza lingüística y no pedagógica. Es un concepto acuñado por autores como James y Gumpert, que en los años 60 del siglo pasado revisaron el concepto de competencia lingüística o gramatical que enarbolara Noam Chomsky y lo ampliaron a una concepción más social de la conducta comunicativa de las personas para referirse a todo aquello que un hablante debe saber y saber hacer para comportarse comunicativamente de una manera no solo correcta, sino también adecuada, eficaz y coherente en los diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana. Lo que ocurre es que a partir de la década de los años 80 del siglo pasado, otros autores como Canale y Schwein desarrollan este concepto de naturaleza antropológica y etnográfica con una finalidad educativa, para ver qué tipo de competencias están inscritas dentro de ese concepto teórico más global que es el concepto de competencia comunicativa. Y hablan de que las personas competentes para la comunicación deben tener una cierta competencia lingüística o gramatical, es decir, un cierto conocimiento del código de la lengua y de sus variedades, lo que les permite un uso correcto de la lengua, especialmente, por ejemplo, cuando escriben, a través del respeto a la normativa ortográfica, pero deben también tener una competencia textual o discursiva, que es un conjunto de conocimientos y de saberes que permiten comprender y producir diferentes tipos o prototipos de textos con coherencia y con cohesión. Hablan también de una competencia estratégica, que son un conjunto de habilidades y de recursos que las personas tenemos para asegurar la eficacia en el intercambio comunicativo, y hablan también de la competencia sociolingüística o sociocultural para referirse al conocimiento y uso adecuado de las normas sociales que regulan el intercambio comunicativo de las personas, que tienen que ver con el contexto de comunicación, con la situación comunicativa, con los interlocutores, con los objetivos del intercambio comunicativo, etcétera, etcétera. El dominio de esta competencia sociolingüística o sociocultural es lo que permite una conducta comunicativa apropiada a las intenciones del intercambio comunicativo y a las características de la situación de comunicación. Luego y posteriormente,
estas 4 subcompetencias que están dentro del concepto de competencia comunicativa, la competencia lingüística o gramatical, la competencia textual o discursiva, la competencia estratégica y la competencia sociolingüística o sociocultural, se han ampliado con una finalidad educativa a otras 2 competencias. La competencia literaria, que sería una parte de la competencia textual, que remite a un conjunto de saberes, de actitudes y de hábitos lectores que permiten en nuestras sociedades el uso y el disfrute de los textos literarios. Y finalmente, como nos guste o no, vivimos en el siglo XXI, hablaríamos de la competencia hipertextual o mediática, en su momento denominada competencia audiovisual o competencia espectatorial, que tiene que ver con el conocimiento de los lenguajes, de los medios de comunicación de masas, del lenguaje, del cómic, del cine, de la televisión y de la publicidad, y también con el conocimiento de los itinerarios hipertextuales que describe ese diluvio de información que es Internet. Hoy no podríamos entender que una persona es competente para la comunicación si es incapaz de entender el significado oculto de un anuncio, cómo se construye una ficción audiovisual o si es incapaz de navegar por Internet sin naufragar. Entonces, son estas las competencias que las personas deben tener en nuestras sociedades. Competencias de tipo gramatical, textual, estratégico, sociolingüístico, literario y mediático. Lo importante es que desde la educación intentemos fomentar una mirada crítica sobre el uso de estas competencias, de manera que estas competencias no se pongan al servicio solo de la eficacia en la comunicación, sino también de un uso ético y democrático de las palabras que las ponga al servicio de la libertad, de la convivencia, del amor y del respeto, y no de la manipulación, del engaño, de la mentira. ¿Se trabaja en las aulas de acuerdo con un enfoque comunicativo? Debemos romper las fronteras que se abren entre la cultura académica y la cultura de la vida, entre la cultura del mundo adulto que representamos las personas que enseñamos y la cultura de los estudiantes. Toda educación es una forma de conversación, o como decía George Steiner, una forma de amor desinteresado. En la medida en que queremos establecer vínculos de complicidad para construir juntos conocimiento, creo que tenemos que abrir nuestra mirada sobre los fenómenos del lenguaje y la comunicación y dejar que en las aulas entren las hablas de adolescentes y jóvenes, que en las aulas entren las letras de hip hop y de rap, que en las aulas entren los anuncios publicitarios, que en las aulas entren el estudio de lo que es un blog, de lo que es una página web, de cómo funcionan las redes sociales. Aspectos estos últimos que los estudiantes dominan de forma suficiente, pero ante los que los profesores podemos dar una mirada pues, más cabal, más competente o más crítica. Esta forma de trabajar es mucho más motivadora para los estudiantes que de repente entienden que en las aulas se hacen cosas con las palabras parecidas a las cosas que las personas hacen con las palabras fuera de las aulas, ¿no? Es decir, que el aula no es una especie de útero materno en el que nos refugiamos, una especie de limbo de los justos, donde pasan las cosas que no pasan fuera, sino que las aulas son un espacio de investigación, de reflexión, de estudio, de adquisición de conocimientos, donde lo que ocurre fuera de las aulas es objeto de una mirada detenida, pausada y crítica.